Bueno, la pandemia generó una situación tremendamente compleja para todas las empresas, pero sobre todo para los directivos. Todos ellos tuvieron que tomar decisiones sobre la marcha, cambiar planes y finalmente, luego de un tiempo, comprobar el grado de efectividad que estos tuvieron. Yo creo que si hacemos una revisión acerca de lo que experimentaron los directivos e incluso las personas que ellos les tocó dirigir, podríamos encontrar que las conclusiones a las que arribaban respecto de ese proceso podían verificarse a partir del grado de efectividad o los resultados que todos esos cambios o políticas implementadas tuvieron. Pero hay una parte que es también bien importante que tiene que ver con el proceso que personalmente cada persona ha tenido que asumir en el contexto de la pandemia. En nuestras casas nos tocó vivir un momento difícil, en nuestro trabajo nos tocó un momento difícil, pero también en el momento de tomar decisiones, sobre todo para los altos directivos, este proceso no vino solo, vino acompañado de hecho de frustraciones y de momentos muy difíciles de procesar. Hoy día nos acompaña Carl Maslow. Y Carl tiene la ventaja de no solamente haber tenido durante largo tiempo el cargo de CEO en una importante empresa, en EXA, sino que además hoy día tiene la responsabilidad de ubicarse en el sillón de algunos directorios de importantes empresas en nuestro país y eso le ha dado, creo yo, una perspectiva única para compartir con nosotros este proceso interno, el proceso que ha tenido que seguir cualquier directivo al momento de tomar una decisión y experimentar en el plano personal la frustración que pudo haber supuesto el tener que tomar una decisión compleja, el no poder alcanzar la meta que originalmente se planteó o las tensiones que de pronto este proceso de toma de decisiones pudo haber supuesto en relación con la responsabilidad familiar, por ejemplo, que ese directivo tenía. Con esta introducción, quiero darles la bienvenida a Vinatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Vinatea y Toyama, que es una firma especializada en derecho laboral. Mi nombre es Luis Vinatea y en el episodio 16 de nuestro podcast, como les he adelantado, contamos con Carl Maslow, quien fue CEO de EXA y como les dije, es hoy día director de varias empresas importantes. Y él, probablemente con la experiencia que tiene, podrá compartir con nosotros justamente estos procesos y no me queda más que darle la bienvenida, decirle buenos días y señalar que estamos muy contentos de contar contigo, Carl, el día de hoy en nuestro podcast. Mil gracias, Lucho, y sobre todo, mil gracias por la invitación. Aquí estoy para contestar las inquietudes que tú tengas. Claro, claro, claro que sí. A ver, en uno de los artículos que has publicado y que tuve oportunidad de leer en tu web personal, que me ha parecido interesantísima, en la que incluso hay cuestiones hasta de fútbol, ¿no? Vinculadas con el Bayern, además que tiene que ver mucho Efectivamente, con tus orígenes, ¿no? así es. Claro, pero en los artículos que tú tienes, pones de manifiesto que este proceso de capacitación y de aprendizaje que normalmente tiene un CEO y que es el que típicamente se recibe para acceder al cargo de un CEO, termina siendo insuficiente cuando se está al mando de una organización. Y que mucho de lo que estudiaste, mucho de lo que aprendiste, al final del día termina cediendo frente a la necesidad de dar solución a problemas en los que se recurre a herramientas que no venían en el bagaje previo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es ese proceso y finalmente qué siente un directivo cuando está al mando de una organización y se encuentra con que requieren más, probablemente mucho más, de aquello con lo que se formó para ocupar precisamente ese cargo. Muy buena pregunta. Y empiezo con una pequeña anécdota, Lucho, y es la siguiente. Cuando yo terminé mis estudios en Alemania, tenía un mentor, un profesor, el doctor Schuller, perdón, Schuller, sí, un señor de bastante edad. Y él también fue el que me dio la nota final de tesis y nota general. Y no salí muy bien. No salí Ya, muy bien porque, ¿cómo se llama? Porque el desarrollo de mi tesis no fue la que él esperaba. Aunque, digamos, el efecto o la consecuencia de la tesis fue que desarrollé varios productos que posteriormente fueron patentados, pero él había dado un enfoque diferente al que yo le di. Bueno, no quiero irme por las ramas.
y la conversación, yo tenía muchas conversaciones con él y cuando un día le pregunto por qué me dio esa nota tan baja o no tan buena, la respuesta de él fue muy buena. Me dijo, mira, saliendo de acá, nadie se va a fijar en tu nota, nadie. Claro. ¿Ya? Para mí más importante es que cuando tú te encuentres en tu trayectoria profesional con algún problema, sepas o a quién recurrir o en qué fuente buscar la solución. Si yo he logrado eso contigo, he logrado mi mandato de educador. Entonces, tomo eso como base y efectivamente, para ser un CEO no tienes que saber de todo, ser experto en todo. Tienes que saber a quién recurrir o dónde buscar la solución. Pero habiendo dicho eso, lamentablemente, las universidades y las instituciones de posgrado se concentran más que nada en las habilidades duras o conocimientos, o como quieras llamarlo, y muy poco en las habilidades blandas, que para mí es igual o más de crítico para la trayectoria de un CEO o de un líder si quiere ser exitoso. Y a eso voy. Y si tú, y mi experiencia de tantos años de CEO y también efectivamente ya de director, es esa, que tú tienes que apostar mucho en las habilidades blandas, no solamente las tuyas, sino también en la gente que reporta a ti. Y hablo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, de lo que dicen los gringos, walk the talk, o sea, hacer tú mismo lo que tú mismo pregonas, ser inspirativo, ser empático, ser humilde, ser flexible. O sea, y hay muchas más cosas. Entender que tú no sabes, que tú no eres experto en todo y que requieres de gente mejor que tú para ayudarte, ¿cómo se llama?, a solucionar algo o sacar algo adelante. Tienes que aprender a ponerte siempre en los zapatos del otro para poder entender su punto de vista y que a veces es completamente diferente al tuyo y muchas veces es mejor que el tuyo. Y algo que tiene que ver con la crisis hoy en día es que efectivamente es saber adecuarte rápidamente al cambio. Es como el camarón que se duerme sobre la corriente. O sea, muchas empresas han fracasado, muchos CEOs han fracasado porque simplemente no supieron adecuarse rápidamente al cambio. Oye, Entonces, pero Carl, sí, dime. perdón, no, perdona que te interrumpa, pero me suena bien interesante lo que dices porque, claro, hablas de habilidades blandas, no sé si dentro de ellas te estás refiriendo, por ejemplo, al liderazgo, pero respecto de él, se suele decir que el líder no nace, sino que se hace lo que supone un proceso de aprendizaje, ¿no? Pero tú pones énfasis en una serie de factores que suelen, que son importantes para ti. La empatía, yo los he notado, ¿no? La humildad, la flexibilidad. ¿Se nace con eso o se aprende eso? Para mí eso se aprende. Y lo aprendes, lo puedes hacer voluntariamente si tienes la capacidad de autoanálisis, que me parece que es crítico en un CEO, o sea, tener esa capacidad de autoanálisis, pero también la aprendes como es en la vida, a palazo limpio. Porque el crecimiento o el camino, el éxito de un CEO no es simplemente lineal, es un camino, ¿cómo se llama?, muy sinuoso, hasta que llegas a la meta o, digamos, o llegas a ser un CEO que realmente lidere, como tú bien dices, a un equipo humano hacia la meta que quiera. Entonces, Y en la dilatada carrera que tú has tenido como CEO, en donde seguramente te has enfrentado a una serie de situaciones en las que has tenido que tomar decisiones, ejecutar medidas que tú mismo has planteado, te has encontrado con circunstancias en donde, como dices tú, sobre la marcha has tenido que aprender sobre la necesidad de ser empático, sobre la necesidad de ser humilde, y sobre la necesidad de ser flexible. sí, y te cuento una anécdota que va en esa dirección. Y yo tenía al comienzo de mi carrera profesional una forma, digamos, de gobernar, de manejar o de liderar, si quieres, Un estilo, un estilo muy vertical, muy ya. autoritario. Hasta que tuve un accidente en la planta, un incidente, porque ni siquiera fue un accidente, pero que sí hubo daño material, y eso causó en gran parte de los obreros o los trabajadores, perdón, no teníamos obreros, trabajadores,
una sensación muy alta, muy profunda, ¿no? Muy alta, muy profunda de inseguridad. Y por tanto, ¿cómo se llama? Una duda sobre la capacidad gerencial mía de manejar la empresa, ¿ya? ¿Qué hice yo? Al día siguiente o los pocos días reuní a toda la gente, a todos los trabajadores, incluí también gente de administración, conecté la gente de otras plantas vía satélite y, y me expuse ante todos. Dije, acá estoy, disculpen, había un tema, todavía no sabemos la causa del problema, apenas la sepamos, se la vamos a transmitir para que ustedes estén tranquilos, pero aquí estoy dando la cara, porque efectivamente estoy convencido de todo lo que hemos hecho está correcto, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Y lógicamente esa primera reunión fue muy traumática porque me hicieron puré, como se dice en jerga, ¿ya? Pero abrió un canal de comunicación sinceramente muy bonito, estas reuniones después fueron mensuales y de un tema puntual surgió digamos, una forma de interactuar muy honesta, empática, en que se hablaba de todo, las cosas malas, cosas buenas, abiertamente con toda la gente de la compañía. Ahí es donde me di cuenta que efectivamente ese estilo autoritario vertical no sirve. Si tú quieres realmente tener éxito, tienes que cambiar a un estilo vertical. Eso no significa que tú pierdas autoridad. Al Exacto. contrario, te da más autoridad, ¿ya? Sí, sí, probablemente esta manera de mostrarte, humano, ¿no? En el sentido de tener que, transitar por una situación crítica que te afectaba y que te producía frustración, ansiedad, y además el reconocimiento de que en ese momento no tenías la respuesta ni la solución para un incidente, te ponía en una situación de igualdad respecto de de todas las personas que trabajaban contigo, pero yo creo que sobre todo te estaba poniendo en una situación de ser tú mismo un ejemplo para ellos. A ellos probablemente les podía pasar exactamente lo mismo y tú te mostrabas allí tal cual eras, ¿no? Y eso ayudó mucho, y te cuento ya otra anécdota, digamos, al final yo logré cambiar radicalmente la cultura de seguridad en la empresa. Eso fue el comienzo y después vino todo el resto después. A tal punto que como se me yo incentivaba que un obrero que podía ser uno de limpieza, si veía que algún ejecutivo estaba por infringir o estaba infringiendo alguna norma de seguridad, se lo dijese, que hubiese ese nivel de comunicación abierto, sin temor a tener represalias o consecuencias de ello. Y el ejemplo que quiero darte es que yo un día entrando a la planta conversando con los ingenieros, me salí del camino que está establecido, me salí quizás unos 2, 3 metros, y efectivamente viene un trabajador y delante de todo el mundo me dijo: "Ingeniero Maslow, lo siento mucho, usted está infringiendo una norma de seguridad al salirse del camino establecido". Yo, no solamente le agradecí, lo felicité. Entonces, eso me demostró que efectivamente toda esa transformación que llevó años, dicho sea de paso, y estaba llegando, como se llama, a un punto culminante, ¿no? Pero era esencial porque además era un método muy participativo en el que tú como directivo y ese trabajador coincidían en la necesidad de sujetarse a una regla en un contexto empresarial como el que ya me imagino que tenías en EXA, que es una fábrica de explosivos, Exactamente, ¿no? O sea, ahí las reglas se cumplen o se cumplen no se cumplen. porque están en riesgo vidas, ¿no? Exactamente. Y ahí, digamos, ahora que tocas el tema, yo siempre decía y sigo diciendo, hay que diferenciar en hacer fallas o hacer errores. Para mí hacer fallas es algo humano, algo que hay que incentivar, hay que apoyar. O sea, la gente, digamos, la gente cambia, un negocio cambia, ¿ya? Si es que la gente tiene la iniciativa de hacer cosas y si la gente falla y aprende de eso. Imagínate esa forma de pensar en un contexto, como tú acabas de decir, en planta de explosivos. Entonces, pero igual lo hacíamos, incentivábamos que la gente proponga cosas, proponga mejoras, proponga, ¿cómo se llama?, lo que tú quieras,
en todos los ámbitos, en seguridad, en producción, en temas de aplicación, en temas, lo que tú quieras. Y alentábamos a que la gente falle, lógicamente dentro de cierto marco, porque tú no puedes tampoco como se hacer un kindergarten de esto. Y por otro lado, sí castigábamos muy duramente los errores. Los errores para nosotros eran, y para mí siguen siendo, cuando tú, a sabiendas que existen normas establecidas muy claramente, ¿cómo se llama?, expuestas y promulgadas, y te vas contra ellas. Y eso sí hay que castigarlo duramente. Claro, es una distinción interesante, ¿no? Porque tú, además, he visto que tienes mucho interés por los temas de innovación y la innovación está basada en mucho en las fallas, ¿no? Porque finalmente uno, en el marco de la innovación no debería tener temor a equivocarse, ¿no? Porque finalmente de eso se sacan aprendizajes. Pero tú estás planteando una diferencia importante, ¿no? Tú estás diciendo eh, lo que no pueden haber son errores respecto de normas establecidas que han sido fijadas para evitar, por ejemplo, accidentes, ¿no? Entonces, esas Exactamente. sí se sancionan, ¿no? Pero las otras que no, digamos, transgreden esto, más bien deberían ser incentivadas. ¿Cuál es tu visión de la innovación, Carlos? Uy, uy, uy. Y me estoy saliendo del tema, pero es que la verdad es que tú sales de un lado para otro y los temas que vas planteando, como quien no quiere la cosa, son tan interesantes que ya me invitas a hacerte la pregunta, ¿no? Bueno, es un tema que a mí me encanta y empiezo por lo siguiente. El Gracias a Dios, porque hay que agradecer, digamos, cuando uno es exitoso en su vida profesional, también hay un componente de suerte en todo, ¿ya? El que me dice: "Yo he llegado a donde estoy solamente por mí mismo", ¿sabes qué? Esa persona, ¿cómo se llama? No lo quiero tildar de mentirosa, pero está completamente equivocada. Para mí hay 2. Y por lo menos humilde no es. De ninguna manera. Y para mí hay dos pilares importantes, en la gestión de un ejecutivo, un CEO, y en el éxito de la misma. Es uno, la innovación, y lo otro es el talento humano. Dejemos el talento humano por el lado, pues, en estos momentos como se me de lado, y enfoquémonos en innovación. Y yo tuve la suerte que mi antecesor, que fue mi padre, dicho sea paso, él ya le había metido el chip de innovación a la empresa. Hoy en día hablamos innovación, porque es un cliché para mí, pero innovación siempre ha existido en el mundo. O sea, el mundo se ha ido transformando porque ha habido innovación. ¿Ya? Entonces, ya la empresa tenía ese chip de innovación. Cuando yo asumo la gerencia general, yo lo único que hago es, canalizo esa innovación, la formalizo un poco más, sin matarla, porque la innovación tiene que tener libertad para poder actuar. Hablábamos de fallas hace un ratito. ¿Ya? Pero sí, yo creo, porque al final de cuentas, al final del día, tú eres una empresa que tiene que generar dividendos, tienes que tener cierto grado de formalidad cuando trabajas en lo que es innovación. Entonces, para mí hoy en día, ya lo que quizás antes, en la época de mi padre, innovación quizás era una opción, una alternativa que la que tú podías optar como CEO. Hoy en día, para mí, la innovación es una obligación. Una empresa que no apuesta por innovación hoy en día tiene para mí los días contados, y lo expreso así, los días contados. ¿Cuántos días? Eso depende de cada empresa. Y hay ejemplos de un lado y de otro, que podemos ahí plantearlos cuando quieras. Y para mí la innovación tiene que estar en el ADN de la cultura de la empresa. O sea, todo el mundo, desde el CEO hasta el último empleado, tiene que pensar en innovación. O sea, si tú logras como CEO que cuando tú te levantas o cuando alguien de tu empresa se levanta y pregunta, ok, ¿qué cosa voy a hacer diferente hoy? ¿Qué cosa voy a hacer mejor hoy? Ya lograste meterle el chip de innovación a tu empresa. Mm, es interesante. Y ahora que te escuchaba, recordaba dos cosas. Uno, el foco central de esta conversación. Y segundo, la anécdota esta que mencionaba de este artículo tan interesante que planteaste sobre el Bayern, ¿no? En el que el entrenador se plantea la necesidad de tener que motivar a todo el equipo para que revierta una situación de crisis deportiva, ¿no? Que había ocurrido frente a algunos resultados que no habían tenido. Para innovar se necesita salir de la zona de confort y estar permanente motivado para buscar cosas, logros, meter goles si tú quieres. ¿Cómo hace?
¿Cómo has hecho tú en tu experiencia para motivar a un equipo, para sacar, primero para que innove, por ejemplo, o para motivarlo y sacarlo de una situación de desánimo, como por ejemplo la que todos nos tocó vivir durante la pandemia? ¿Cómo influyes tú en tu experiencia, o cómo has hecho para influir en un grupo de personas para llevarlo a salir de esta situación, para invitarlos a motivar y cambiar la cultura de una organización? ¿Cómo haces para que crezcan e incorporen a su ADN esta idea de cambio, esta idea de innovación? Es una buena pregunta y te contesto con lo siguiente, es simplemente dar el ejemplo. Es simplemente que tu gente sienta que eres un ser humano, tú lo dijiste hace un rato, que puedes tener fallas y que no está malo aceptar que tienes fallas, que tu gente sienta que tú dependes de ellos y no al revés. Ay, porque existen los CEOs, como se llama, que son todos poderosos y creen que él es el que decide todo y su gente o el equipo debajo de él depende de él. No, 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 es al revés. Tú como CEO dependes de tu gente. Y cuanto mejor gente tengas, mejor vas a ser tú, más exitoso vas a ser tú. Aún más, yo decía, una de las razones que como las empresas que han salido bien paradas de la pandemia o están saliendo, son empresas que supieron hacer varios cambios y no son cambios tan radicales, pero supieron conformar equipos duales, como lo llamo yo, equipos con gente de experiencia en manejo de crisis, que ya habían pasado antes crisis y sabían cómo manejarse una crisis y pues y a la par gente joven con visión de futuro, que entendiese que la crisis es una oportunidad y que como oportunidad hay que entender por dónde viene esa oportunidad para poder plasmarla y poder, ¿cómo se llama?, aprovecharla. Amalgamar un equipo dual como este, para mí fue crítico para que una empresa salga adelante en una crisis y de esta crisis que estamos viviendo. Las empresas que no hicieron esos cambios, para mí, o están en mala situación o van a estar en mala situación. ¿Por qué? Porque después de la crisis o de la pandemia, viene algo peor, viene la nueva realidad. Y si tú no estás adaptado como empresa, ¿ya? El impacto va a ser mayor. Tú puedes haberte salvado la pandemia con ajustes de aquí por allá, que todo el mundo está haciendo, ajustes financieros, ajustes estructurales, si quieres, en lo que es el recurso humano. Pero yo creo que la segunda ola la segunda ola me refiero al segundo El impacto impacto. post pandemia, se viene de todas maneras. Y ese va a ser más duro que el impacto durante la pandemia. Me estoy yendo por las ramas, creo, un poquito. No, no, para nada, porque yo de hecho te estoy llevando por ese lado porque veo que hay digamos, hay una serie de espacios en los que este rol de liderazgo comprometido con las personas se va manifestando y este es claramente uno de ellos. Así que no, 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 al contrario, creo que si te vas por las ramas tenemos todavía más beneficio de todo lo que tú has experimentado. Yo más bien escuchándote pensaba en lo siguiente, ¿no? Cuando estás en una situación de crisis, como la que nos ha tocado vivir o como la que podría venir en esa segunda ola de consecuencias derivadas de la pandemia, todo ocurre a la vez, ¿no? Tienes que tomar decisiones, tienes que hacer gestión, tienes que motivar, tienes que buscar el equilibrio personal, el equilibrio familiar, todo a la vez, ¿no? Es como que estás ahí para no respirar, ¿no? Sin embargo, tienes que detenerte a pensar en lo que viene después, a pensar en el futuro, porque esa batalla no se acaba ese día, ¿no? Continuará. Entonces, esa visión de futuro o esa posibilidad de respirar o detenerse un minuto en medio de esa locura o situación frenética, este, ¿te la planteas tú o, como contabas, y me pareció entenderte, se la, digamos, buscaste que los jóvenes te la aportaran, te la insuflaran en ese Así contexto de es, así es. crisis? Como te digo, un CEO no puede ser todopoderoso, ¿ya? O sea, yo puedo tener buenas ideas, definitivamente, o digamos, el CEO es parte del equipo, no es que, ¿cómo se llama?, que él se sienta afuera y escucha y bueno, no, el CEO es parte del equipo. Pero si tú tienes un equipo realmente bueno, con gente capaz, con gente que no tiene miedo a criticarte como CEO, con gente que no tiene miedo a aportar ideas,
aunque finalmente esas ideas no funcionen, definitivamente vas a poder salir adelante de, ¿cómo se llama?, de una crisis como esta. O sea, al final de cuentas, y cuando yo te decía que lo ideal era tener un balance entre gente de experiencia y gente nueva con ideas frescas, es lo ideal, porque efectivamente la gente, no digo ni gente vieja, pero la gente con experiencia te ayuda a salir adelante en la crisis, es tu equipo, digamos, de combate para salir adelante en la crisis, pero tienes en paralelo gente joven, gente con ideas frescas, gente, como se llama?, con una visión hasta completamente diferente de lo que estás haciendo, preparando ya el camino para lo que se viene después. Eso para mí es crucial, o ha sido crucial, y muchas empresas lo han hecho y han salido adelante, ¿no? Y en Entonces, esos momentos complejos, ¿tú has sentido que eso ha sido un aporte para ti? definitivamente que sí, definitivamente que sí. Y he tenido gente en mi equipo, gente joven, digamos, y te comento una anécdota, una de mis crisis más duras, eh, eh, sí, en que no como una pandemia, bueno, esta crisis es más dura todavía, pero una crisis muy dura que puede tener una empresa cuando definitivamente llegamos a un punto que no sabíamos qué hacer, o cerrar la empresa, que era lo más probable, o simplemente buscar una solución disruptiva. Y ahí recurrí justamente a, no sé si has escuchado algún momento del Comité de Locos de EXA. No, Junté a no, pero el me parece Comité de Locos de extraordinario el EXA, nombre. junté perro, gato y ratón. Toda la gente, tanto de experiencia como joven, y con conocimientos diversos, y, con, y de géneros diversos, y de categorías dentro del escalafón de la empresa diferente, ya junté todas estas personas y les dije, muy simple, o nos sentamos todos, cerramos filas y buscamos una solución a este problema, o simplemente en poco tiempo nos vamos a tener esta casa. Y ese comité de locos definitivamente encontró una solución que fue completamente disruptiva, y no solamente salvó la empresa, sino la catapultó al cielo, a tal punto que desarrollamos operaciones en otros países de Latinoamérica, y teníamos ya solicitudes de transferencia tecnológica a Estados Unidos, a Sudáfrica, Australia, mayormente en todos los continentes, o los países mayormente mineros. Entonces, por eso te digo, diversidad, ¿ya?, de género, de conocimiento, de experiencia, de nivel. Tenía hasta obreros o trabajadores de producción metidos en el comité de locos. Y Qué funcionó extraordinario, maravillosamente bien. qué Y funcionó extraordinario. maravillosamente bien. Extraordinario. Además, el nombre me parece sensacional, el Comité de Locos. Me lo voy a copiar, Carlos, me lo voy a copiar. Me parece estupendo. Es un aporte más que sale de la conversación que tenemos hoy. Antes de pedirte, digamos, un consejo general, que es parte de la estructura de esta conversación que tenemos hoy, yo quería hacerte una última pregunta claro, que creo que se cae de madura, ¿no? Nos cuentas toda tu experiencia y el grado de involucramiento que has tenido para darle solución a varios problemas y cosas tan entretenidas como, por ejemplo, crear este comité de locos. Pero hay una situación que creo que todos los CEO enfrentan y que por lo menos la literatura, ¿no?, menciona recurrentemente, ¿no? La soledad del CEO, ¿no? Ya, ¿cómo lo enfrentaste tú? Y cómo, y qué le, digamos, y cómo te ha tocado a ti ver esa, el experimento de de la soledad, ya desde tu posición de miembro de un directorio, en una silla distinta, respecto de la persona que tiene el cargo de CEO y el directorio que tú conformas, ¿no? Una muy buena pregunta, y la contesto de la siguiente manera. La soledad, eh, hagas lo que hagas, se va a mantener, ¿ya? Porque al final de cuentas la realidad es una, tú eres el responsable, por eso eres CEO, si no habrían 10 CEOs, pero tú eres la única persona responsable por lo que ocurre en tu organización, y no hablo solamente de empresa, organización de todo tipo. Entonces, la soledad existe. Lo que tú puedes es paliarla, manejarla, puedes hacerte ayudar. Y ahí regreso a lo que te dije hace un rato. Si tienes un buen equipo, ¿ya?, ese sentido de soledad, digamos, no se va a ir, pero sí lo vas a poder manejar mucho mejor. Y Si quizás, tienes gente, sí, dime.
No, y quizás reducir los momentos en los que experimentas esa soledad, ¿no? Porque, esa compa que no es una compañía, sino el alternar con un grupo tan diverso como el que te constituiste ahí en ese comité, por ejemplo, reduce el tiempo de exposición a la bendita soledad, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te lo digo, o sea, y con esta forma, con esta cultura que teníamos en la empresa, la puerta mi puerta estaba abierta todo el tiempo, y te lo digo, venían toda clase de personas a conversar conmigo, hasta obreros venían a conversar conmigo, o trabajadores, no, insisto, no tienes obreros. Y realmente esa interacción constante con la gente, con todo tipo de gente dentro de la organización, me ayudaba mucho en ese sentido. No solamente reducía ese sentido de soledad, sino me abría los ojos de muchas cosas que yo no estaba mirando. Es interesante, ¿no? Porque fíjate que en la medida que tú te preocupabas por la gente, los trabajadores en tu empresa, terminabas creando el espacio para luchar contra algo que te afectaba a ti, la soledad, Sí, ¿no? Entonces era una receta doble, ¿no? sí, definitivamente, tienes razón, tienes razón. Entonces, mi sugerencia a todos los CEOs es: no, olvídense, la soledad va a quedar. Traten de paliarla, traten de reducirla, traten de manejarla, teniendo realmente un equipo alrededor tuyo que sea non plus ultra, y realmente enfocando toda tu organización en el talento. El talento para mí, tú puedes comprar todo en una empresa, una organización, todo se puede comprar, tecnología, edificios, productos, materias primas, llama lo que quieras. Lo que no puedes comprar es la gente. La gente la tienes que incentivar, tienes que motivar, tienes que encaminarla, tienes que empoderarla, tienes que ayudarla. Y esa gente nunca te va a fallar. ¿Tú antes de ser CEO recibiste eso? Es una muy buena pregunta. No. Sí y no. En algunos casos sí, en otros casos no. Y ahora regreso, porque esta pregunta tuya va de la mano con qué estoy haciendo yo como director de empresas. Exactamente eso. Al haber Que a otro sentido que a esa que a otro soledad. que a otro no le pase lo que a ti. Exactamente. Yo no es que me meta yo en el día a día, eso corresponde a los CEOs o gerentes generales. Lo que yo hago es hacerlo sentir, oye, acá hay alguien que si bien es director y tiene una función y responsabilidad bien clara con respecto a ti, pero te voy a ayudar en todo lo que yo pueda. Te voy a apoyar en todo lo que puedas y por lo que yo pueda, y aún más, tú, si tienes consultas, preguntas de cualquier índole, o inquietudes, temores, aquí estoy para ayudarte. Un bonito enfoque, Carol, porque normalmente los directores están para representar los intereses de los accionistas, pero tú estás en ese momento preocupándote o quizás mirando más allá y decir que el mejor interés del accionista probablemente es que el responsable de la organización esté muy bien, ¿no? ¿Sí? Y hay una cosa adicional, y estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente en el Perú, bueno, en general, en todo el mundo, pero el Perú es la plaza que yo conozco bien. Efectivamente, los directores creen que se deben a los accionistas, y los No es así. directores se deben a la compañía, a la empresa. Y a la empresa en su todo, o sea, que son accionistas, son los empleados, son las comunidades, toda la gente alrededor, todos los stakeholders. Hoy día se habla, digamos, otro Mucho cliché más, más, ¿no? ¿ya? De capitalismo consciente, pero tú como director te debes a eso, a tu empresa. Ujú, tal cual, yo comparto plenamente lo que tú dices. Con lo cual creo que ya estás en posición de afrontar el último pedido mío, que es pedirte que le hagas una recomendación, le des un consejo a esos líderes o a las personas que tienen la responsabilidad de tener que estar con otras personas en una organización o fuera de ella incluso, para que les digas un poco cómo deben lidiar con las emociones, con esas que de pronto te frustran, con esas que de pronto te limitan, ¿no? Con esas que de pronto te llevan a pensar que no quieres que comience el día. No niego que eso me ha pasado también a mí. Somos seres humanos Sí, todos y eso pasa y está bien. Sobre todo, bueno, en momentos difíciles, más que nada. Pero yo lo que puedo decirles es lo siguiente. Primeramente, acéptense como seres humanos. No son perfectos. Pueden fallar, pueden tener momentos difíciles, pueden sentirse deprimidos. Es normal. Los hace mejores CEOs si ustedes saben aceptarse como tales.
Primer punto. Segundo punto, recurran en esos momentos ¿a qué? A la gente que realmente, que realmente ustedes estiman. Puede ser su familia, pueden ser sus amigos, pero recurran también a su gente en la empresa. Si ustedes han armado una cultura como la que acabo de mencionar, la gente está también para ustedes. Y la gente ustedes no van a perder un gramo de autoridad si la gente los ven a ustedes en un momento de debilidad. Al contrario, los engrandece ante la gente los va a respetar aún más. Y recurren a su gente, y la gente, es maravilloso, los van a ayudar, los van a apoyar. A mí me ha pasado, y no saben lo lindo es recibir apoyo de sus subalternos o de gente mucho más abajo. Mira, yo no tengo duda de que eso te ha tocado vivir, porque hoy día en esta conversación has hecho eso, ¿no? Fíjate que en cada momento que te he hecho una pregunta para ver qué cosa planteabas, has puesto experiencias de vida como ejemplo, ¿no? Y yo imagino que eso es lo que has hecho a lo largo de toda tu vida como directivo, de modo que eh, se ratifica, ¿no? Esta impresión que ya voy teniendo de lo que tú has hecho y de tu trayectoria. Dime, Carl, ¿hay alguna cosa que te hubiera gustado que te pregunte y no te pregunté? No, hemos cubierto casi todo, creo. Hay mucho más cosas, pero yo creo que, como se llama, hemos hecho un buen resumen de mi experiencia y lo que yo pues, que podría quizás aportar a mis colegas CEOs. Y lo único que te puedo decir finalmente es, no teman a apostar por el talento. De que apuesta por el talento va a recibir con creces de regreso. Apuesten por el talento, vale la pena. Y no solamente hablo de retornos financieros, hablo como retornos humanos. Eso último me parece bien, bien importante, potente, como decimos algunos, ¿no? Carl, de verdad que esta es una de las conversaciones más entretenidas que he tenido sobre temas de liderazgo y la verdad que tu experiencia es vastísima, pero sobre todo por lo humano, ¿no? Y qué interesante que hablemos de liderazgo empresarial y finalmente el enfoque que tú propongas es uno sencillo, como decíamos al principio, pero que tiene que ver más con la persona que con el directivo, ¿no? Y la verdad que eso me parece extraordinario. Te agradezco, Lucho, te agradezco. No, a ti, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Yo los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Vinatea y Toyama Podcast. Y también podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Así que hasta el próximo episodio de Vinatea y Toyama Podcast.